Bienvenidos a todos nuestros cibernautas, internautas que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, especialmente aquí en este canal que nos siguen por medio digital en Henry Cárdenas Meneses Televisión. Esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal, igualmente al del suscrito Pavón Roca Comunicando. A todos nuestros televidentes del canal de CNC Ibagué, en Legón Telecomunicaciones, sean bienvenidos. Hoy, como siempre, con la comunidad, con la gente que nos siguen, que nos solicitan, estamos presentes para llevar a ustedes un contenido muy importante para el país, sobre todo en lo que tiene que ver el tema social y referente en cuanto al tema de transporte. Así que sean bienvenidos y esperamos que ustedes nos lleguen ahí la opinión, el comentario, se sigan suscribiendo como lo han hecho siempre y a poquito, y que bueno, nos ayuden, nos aporten ahí a esos importantes contenidos que estamos haciendo y solicitudes para que ustedes nos ayuden a crecer haciendo el me gusta y a la suscripción de nuestro medio. Entonces, así que nos dejamos a continuación con un tema de mucho interés para toda la gente y la población del país. Mis amigos, hoy vamos a presentarle a ustedes una información muy relevante de toda la región. Vamos a compartirle información precisa porque hablan las personas interesadas y que están directamente relacionados con un caso de Velotax que muchos años ha sonado en Ibagué y en toda la región. Nosotros, como siempre, nos interesa es que las mismas personas cuenten, ellos mismos narren los hechos, digan para dónde van, porque en última son los responsables de este proceso, de esta información. Entonces estamos con uno de los abogados que nos invitó amablemente para que le abriéramos el espacio, el canal, los micrófonos de CNC, y nosotros pues estamos para eso, para compartir información con la comunidad de mucha relevancia social. Iniciamos. Doctor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Faber Hernán Ramírez Carrillo. Soy abogado hace muchos años, egresado de la Universidad Libre de Pereira, especializado en Derecho Penal de la Universidad de Medellín y especializado en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás, y pues en una experiencia de 30 años de litigante. Y ahora soy transportador, hace 10, 12 años que soy transportador en varias empresas de Colombia. El caso que nos va a comentar, ¿por qué no lo inicia, por favor? Inícielo de la manera más sencilla posible para que la comunidad pueda digerirlo, lo pueda retomar. Adelante. Gracias, Henry. Voy a empezar por el final. Velotax es una empresa de transporte de hace unos 75, 80 años más o menos. Fue pionera en esta zona central y Antioquia, Valle, Bogotá, Valle, Tolima, el Caquetá, eje cafetero en general y Antioquia en el tema de carga, era lo más fuerte en principio, y el transporte intermunicipal, pero obviamente cubría todo lo que tenía que ver con el transporte intermunicipal en los municipios del departamento del Tolima. Es una cooperativa, que quede claro eso para la ciudadanía. Velotax ha sido, es y hasta el momento es una cooperativa, no es una empresa privada. Desde esa perspectiva, en el año 2011 se presentó un hecho muy relevante, y es que en diciembre de ese año 2011, un grupo de personas que estaban recién llegadas a Velotax, venían de Copenal esencialmente, de una empresa de transporte de Bogotá, que estaba medio quebrándose, llegan a Ibagué y mediante actos totalmente delictivos se apoderan de la empresa en ese final del 2012. A partir de ese momento hasta el día de hoy, llámese día de hoy, enero del 2024, han venido sucediéndose una serie de hechos ilícitos, la gran mayoría,
a raíz de que paulatinamente un grupo de personas, especialmente la familia Pinilla, junto con otros amigos de ellos, Jairo Pinilla y sus hermanos, y algunos familiares más de ellos, se fueron apoderando de Velotaz, desplazando, o sea, aquí lo que se produjo fue un desplazamiento forzado, realmente así como lo hicieron los paramilitares en su momento, hubo un desplazamiento forzado de alrededor de 350 personas que eran entre asociados y otros que teníamos contratos de administración con la cooperativa, que no deberían existir los contratos de administración porque no nos asociaron. Nadie se dio cuenta, no caímos en cuenta lo que hubiera pasado. Lo cierto es que desde el 2011 hasta la fecha, el señor Jairo Pinilla, junto con el gerente Rodrigo Aguilar, pues han ejercido actividades de señores y dueños de la cooperativa y, como les digo, produciéndose un desplazamiento forzado en la medida en que sacaron al consejo inicial que estaba en el 2011, que terminaba su periodo en el 2012. Pero además se fueron apoderando de las capacidades transportadoras, de los buses, de las busetas, de las tractomulas, de los camiones, de las bodegas, es decir, de todos los activos que tenía la cooperativa. En enero de este año 2024, la Superintendencia de Transporte saca la resolución 309 del 23 de enero del 2024, donde, después de analizar y llevar a cabo en cumplimiento unos fallos del Tribunal Superior Sala Civil del Tolima, donde declaran ineficaces las asambleas desde el 2016 y 2017. Lo que hace la superintendencia, pero cumpliendo los fallos del tribunal, es decirle a Velotaz y a todos los que resultamos perjudicados por estos actos ilegales de ellos, decirles, mire, los vamos a conminar a que cumplan los fallos del Tribunal Superior de Ibagué y todos sus actos a partir del 3 de marzo del año 2016 no existen. Y tienen que volver las cosas a su estado natural. Entonces la superintendencia propone 2 líneas u ordena 2 líneas que debe cumplir Velotaz. Primero, hacer una asamblea extraordinaria de los socios actuales o asociados actuales a la cooperativa. Y también en esa línea de asamblea, es una asamblea extraordinaria y está diciendo que no se puede hacer la asamblea que se hace anual de los asociados hasta tanto no se haga la extraordinaria. Sin embargo, y para llevar al desarrollo de este punto, Velotaz ilegalmente propone hacer una asamblea ordinaria para el 15 de marzo de este año, pero ahorita, en esta semana también, ya llega y dice, no, entonces hagamos de una vez la extraordinaria el día 14. Entonces, la extraordinaria que ordena la Superintendencia de Puertos y Transporte, pero primero solicitaron, después de haber salido la resolución, donde les ordenan hacer la asamblea extraordinaria, citan primero a la ordinaria, violando la resolución y enfrentándose en una forma ilegal, arbitraria, como cualquier uribista, que eso es lo que se acostumbraron a hacer, a la Superintendencia de Transporte y al Estado como tal y al orden jurídico, que ese ha sido el tema esencial de las violaciones, porque ellos tenían el respaldo de Álvaro Uribe Vélez y en este último gobierno de este señor Duque, del expresidente, entonces actuaban como lo hizo Álvaro Uribe para hacerse reelegir, como lo hizo Uribito para robárselo de agroingreso seguro, actuaron en la misma medida y eso es lo que a Jairo Pinilla y el señor gerente acaban de hacer. Decir, nos interesa un carajo la superintendencia, nos interesa un carajo el Tribunal Superior de Ibagué y los jueces que finalmente decidieron que esas asambleas eran ilegales y que son ineficaces. Y entonces propusieron una asamblea ordinaria. Cuando se denuncian a la superintendencia y a la fiscalía por violar la resolución de enero de este año, entonces proponen ahí sí que el 14 de marzo se haga la extraordinaria. ¿Quiénes pueden ir a la extraordinaria? O deben ir, y qué es lo que sugiere la superintendencia, que vayan los asociados de ahora, pero también que vayan todas aquellas personas que para el 2016 hacia acá eran asociados o tenían vehículos o
el Ministerio de Transporte les había dado tarjeta de operaciones para vehículos o tenían la capacidad de carga, es decir, podían realizar o realizaban de por sí la actividad de encomiendas o giros, todo el tema que encomienda, porque es que Velotas era encomienda o carga, digámoslo de esa forma, y transporte público. Entonces la superintendencia está diciéndole a todos a los que Pinilla y su grupo sacó desde el 2016 para acá, pero también todos los que hasta el 2016, teniendo derecho o eran asociados y fueron expulsados ilegalmente o les quitaron sus carros. Por ejemplo, yo tenía un carro en Velotas, llámese una tractomula o llámese un furgón o llámese una buseta, una Kia o un bus, y entonces ellos no me lo ponían a trabajar teniendo tarjeta de operaciones del ministerio o simplemente trabajaba y no me pagaban el producido. Todo transportador en Colombia tiene un leasing o una prenda, es decir, todo le debíamos a los bancos. Al hacer eso, entonces nos íbamos quedando en las cuotas, se fue quedando mucha gente en las cuotas y eso hizo que Jairo Pinilla al final se quedara con todos los buses, se quedara con todos los cupos y fuera de eso expulsó a todos aquellos asociados o no dejó asociar a muchos, como en el caso mío, que llegué a Velotas desde el 2016, estuve 2016, 2017 y 2018 y no me quisieron asociar. Y uno de las cooperativas está en la calidad de socio y eso lo dicen además los estatutos de Velotas. Entonces, esa es una línea. Ahora, ¿qué dice la superintendencia? Hagan una matriz, fuera de que tienen que hacer una asamblea para que todos los que fueron expulsados o no ingresaron o les quitaron sus vehículos o todo esto, hagan una matriz para que hagan un resumen de todos los negocios que hicieron ustedes. ¿A cuánta gente les quitaron los cupos? ¿A cuánta gente le quitaron los carros? ¿Qué vendieron? ¿Qué no vendieron? Entréguenos pasivos, activos y miremos a ver, porque es que al final lo que hicieron fue robarse todo. Hay un eje bien importante en esto. La actividad de la Cámara de Comercio del Tolima, una entidad corrupta, igual que la Fiscalía, que no ha querido adelantar los procesos tampoco, pero los que inscribieron las actas ilegales fue la Cámara de Comercio del Tolima, en cabeza en su momento del señor Guillermo Espinosa, que ya fue inhabilitado, le pusieron una multa y fue inhabilitado por 8 años para ejercer cargos públicos y en este momento se encuentra pendiente la audiencia de juicio por varios delitos cometidos por él, por haber inscrito las actas de Velotas, que eran actas ilegales, junto con el asesor jurídico de la Cámara de Comercio del Tolima. Entonces, así como acabábamos de ver el escándalo de la Cámara de Comercio de Tunja, aquí fue peor, porque gracias a la Cámara de Comercio del Tolima hay 350 personas o familias quebradas por acción del señor Guillermo Espinosa, porque si bien el señor Jairo Pinilla y su compañerito de delitos, el señor Rodrigo Aguilar, hicieron todo esto ilegalmente, el órgano encargado de frenar esa ilegalidad debió ser en su momento la Cámara de Comercio. Hay infinidad de negocios civiles andando, administrativos, penales, y la Fiscalía no ha hecho nada. Negocios por lavado de activos, negocios por estafas agravadas, negocios por falsificar documentos públicos, llámese tarjetas de operaciones, llámese contratos de compraventa, llámese certificados de libertad y tradición, llámese cualquier documento que lo hicieron estas personas de Velotas para apoderarse de todos los cupos y por eso ahorita no hay sino 76 afiliados. De 450 o entre 400 y 450 que habían en el 2011 y en esas épocas, pues echaron a todo el mundo y quebraron a todo el mundo y se quedaron 76. Velotas, siendo una cooperativa, se volvió una empresa unipersonal, unifamiliar realmente, siguiendo siendo una cooperativa en este momento. Siguiendo con este documental, porque es un documental de todo un espacio de tiempo de Velotas, nosotros escuchábamos hace muchos años que tomaron las instalaciones de Velotax, que hicieron huelga, que hicieron sancocho allá adentro, hasta hicieron sancocho, escuchábamos todo. Bueno, pero como era una pelea como interna, pues muchas veces era alejada de la sociedad. Hoy nos invitaron acá y pues estamos dejándolos que hablen,
Hay que permitir eso dentro de la democracia, que la gente hable, que la gente comente. Otro invitado, ¿cuál es su nombre? Edgar Cardona Corrales. Yo era el presidente que venía fungiendo hasta el año 2011, ¿sí? Cuando ya llegó el señor Pinilla y sus hermanos y se nos tomaron la empresa, porque yo estaba en la cooperativa, y nos sacaron de allá, ¿sí? Y de ahí nunca más pudimos volver a ingresar a la cooperativa sin nosotros haber terminado el periodo, ¿sí? Entonces, lo que pasa fue lo siguiente, ¿sí? Que ya ellos después convocaron a una asamblea, que era ilegal, ¿sí? La convocaron en diciembre del 2011, la cual yo fui, le entré de todas maneras, estuve en esa asamblea, pero yo les dije que esa asamblea era ilegal, ¿sí? Sin embargo, ellos siguieron, y en el 2012 lo sacaron, ¿sí? De todas maneras, vinieron varias demandas en la Cámara de Comercio, ¿sí? En los juzgados, ¿sí? Ya lo que el doctor Fábio les comentó, veníamos, pero fue muy difícil. Además, hicimos varias protestas. En una de esas protestas, Jairo Pinilla dijo que él renunciaba, ¿sí? Y la cual ahí tengo la carta que él mismo la firmó y todo, ¿sí? Pero no, él nos engañó, ¿sí? Porque él sabía cómo podía aquí mover sus cosas, ¿sí? Y entonces, pues, nos engañó y nosotros seguimos ahí batallando con los problemas que veníamos ya con los juzgados, con la fiscalía, ¿sí? Estuvimos varias veces. Es más, el compañerito mío que era José María, a él le quemaron el carro San Luis, ¿sí? Y eso se quedó así. Otro compañero que era Hernando Ortiz, también él tenía 2 carritos y no, a ver de tanta presión, tanto que había, pues llegó un momento que, bueno, mi Diosito se acordó de él porque se enfermó. Y ahí quedamos y seguimos. Otro compañerito también que era Pedro Beltrán, él también estuvo ahí y el cual pues él era una persona invidente, ¿sí? El cual él duró un tiempo también porque él venía desde como el año 80, estaba trabajando en Melotaz. Y también se murió, ahí quedamos peleando, o sea, hablando con él, bregando con la justicia, y la justicia nunca nos... Estuvimos varias veces, pero aquí fue imposible, ¿sí? Oiga, es más, cuidado, sí, cuénteme. ¿Es más qué? Es más. Es más, a mí me tocó sacar los hijos de acá del país, ninguno está acá, ¿sí? Me tocó sacarlos porque nos amenazaron. Oiga, y eso nunca prosperó. Don Pedro Pablo Contreras, ¿dónde está en este cuento? Porque él era el dueño que siempre, no, entre comillas dueño, porque él era el que, porque yo también soy del sector solidario y yo me lo encontraba en los encuentros del sector solidario, del sector cooperativo, y allá decían era Velotá la empresa de don Pedro Pablo Contreras. Eso es lo que yo escuchaba y decía, escuchaba siempre. Entonces, ¿dónde está él? ¿A qué hora desaparece él y aparece Pinilla? Pues don Pedro Pablo, él venía después de que entró Pinilla, él se tomó la empresa y lo tuvieron como gerente unos días y hasta que lo fueron sacando, sí, lo sacaron. Y después sacaron a la esposa, a la doctora Patricia y a la señora Ana Contreras, ¿sí? Ahí siguieron hasta que también le hicieron y lo sacaron, ¿sí? También lo sacaron totalmente, ¿sí? Y ya ellos, pues, no sé, ellos se abrieron y que montaron otra empresa que está trabajando, en estos momentos ellos están trabajando, ¿sí? Pero con ellos ha sido muy difícil, ¿sí? Aquí con los jueces hay un juez que se llama el doctor Puyo, todos los procesos que salen allí aquí en el Palacio de Justicia, no sé cómo será el reparto, pero todos los coge él, ¿sí? En el cual momento nosotros los tenemos demandados, ¿sí? Y entonces pues estamos esperando a ver cómo funciona. ¿Cómo opera una empresa de esas cooperativas que de un momento a otro alguien se la toma y los demás no faltó como unión de todos a decir, no, ¿cómo nos vamos a quitar esto? Porque ¿cómo pasa eso que vienen 2, 3 personas y se apoderan y sacan a todo el mundo? Él se metió con los hermanos y porque él acabó con una empresa que llama Cooperal, ¿sí? Y nosotros en ningún momento, mientras que nosotros estuvimos, nunca cerramos las puertas de la empresa, ¿sí? En este momento en esa empresa nadie entra sin la orden de él, ¿sí? No mueven un papel sin la orden de él, ¿sí? Entonces se volvió una cosa muy discreta que ya cualquier cosa que necesiten es a través de afuera, ¿sí? Y entonces no le dan información a uno a nadie, ¿sí? Y entonces cuando estábamos, pero Pablo era muy bueno, cuando nos reuníamos, viajábamos, ¿sí? Estuvimos por todo el país, ayudábamos a la gente, les dábamos buenos mercados a final de año, ¿sí? Hicimos varias corridas, ¿sí? A los empleados nosotros les ayudábamos, ¿sí? Con lo mismo de los asociados, ¿sí? Teníamos un fondo que llama Beltaz, también lo teníamos bien, y todo fluidamente hasta que esas personas llegan
y nos sacaron, ¿sí? Nos sacaron ya ilegalmente, así como sacaron a mucha gente, ¿sí? Y entonces éramos 500 y pico, y eran 500, 450 asociados, ¿sí? Pero los fueron sacando, y los apretó, ¿sí? Si les gusta así bien y si no, está luego, ¿sí? Él se apoderó de las taquillas, ¿sí? Que él le vende al quien él diga. Los rodamientos son para él. Sí. Y ahora que tiene esa resolución en la mano, me imagino que un apoyo ya, una resolución, ¿ustedes qué esperan? Que la justicia actúe como es en derecho, sí, que la fiscalía actúe en derecho, que la Cámara de Comercio actúe en derecho, que es con la cual no hemos podido acá en el Tolima. Pero ustedes, esta grabación que estamos haciendo, ¿cuál es el objetivo como tal? Para usted, por ejemplo, que supe que era el presidente del Consejo de Administración en el 2011 cuando comenzó a hacer toda esta serie de hechos, ¿usted qué es lo que espera? Que sea como todo, que sea un sector solidario, ¿sí? Que vuelva la empresa al país, que vuelva encomiendas, porque encomiendas las acabó. Yo tenía tractomulas, tenía doble troque, ¿sí? Trabajé harto en encomiendas por todo el país, Cúcuta, La Costa, Medellín, ¿sí? Por todo lado, pero ellos se apoderaron de las bodegas y no sabemos qué la hicieron. ¿Y usted considera que puede volver otra vez la empresa a tener ese mismo impulso que llevaba? Sí, claro. Hay mucha gente que espera eso, sí, que vuelva otra vez, sí. Porque encomienda nosotros fuimos las que lo hicimos, sí, al lado de Opero Pablo, sí. Teníamos los giros, que el Velotaz se distinguía era por los giros, sí. Más, nosotros le cargábamos, las encomiendas le cargábamos a Servientrega, ellos y nosotros las que los cargamos, y mire Servientrega cómo está hoy en día. Entonces, hágale un llamado a todos los amigos que lo están viendo, a la gente para que asistan a la asamblea, porque esa es la idea, ¿no? Sí. ¿O qué? ¿O sí es la idea que asistan a la asamblea, que se haga cumplir con esa resolución, o cómo es? Estamos esperando que la superintendencia nos dé una orden, porque hay que armar una matriz y ellos nos dan la orden para poder hacer una asamblea que ya es legalmente como es, ¿sí? Y apoyar a la gente, tanta gente que él dejó en la calle, que le quitó los cupos, que hay gente que está vendiendo tintos en la calle porque él se adueñó de los cupos. ¿Y a usted cómo le fue ahí en eso? No, a mí me tocó, a mí me desplazaron, me tocó vender los carros y todo porque él nos apretó, es que nos tocaba salir. Sí, ¿qué más hacíamos? Y nosotros con deudas en los bancos y todo, entonces primero tenía uno que cumplir, ¿sí? Nos tocó vender los carros para poder cumplirle a los bancos, lo que le estaba contando el doctor Fire. Así le pasó a mucha gente. Oiga, usted comentó que le tocó que enviar los hijos al exterior, ¿por ese caso? Sí, claro, a mí me tocó enviar los hijos desde el año 2012, ¿sí? Porque fui amenazado, ¿sí? Varias veces por ahí me siguieron, ¿sí? Entonces, por seguridad, me tocó enviarlos para el exterior, ¿sí? Y puse varias denuncias en la fiscalía, pero así se quedó porque no, nunca. ¿Qué edad tenían los hijos en ese momento? Mis hijos tenían entre 17, 18 y 20 años. Y estaban todavía en edad de estudiar, ¿no? Están Sí. todavía en la casa. Tenaz. Sí, no, nos quitaron ese derecho, bueno, pero era mejor la seguridad, ¿sí? No nos Claro. podíamos tener acá, ¿sí? Yo puse como 4 denuncias de la fiscalía, ¿sí? Pero Ninguna le prosperó. no, ninguno prosperó, ahí se quedó, ¿sí? Entonces, bueno, en todo caso, mire, aspiramos ¿me recuerda su nombre, por favor? Edgar Cardona. Don Edgar Cardona, aspiramos que la superintendencia pues haga cumplir estos requisitos, estas normas, estas resoluciones. ¿Usted en estos momentos está de acuerdo con esa resolución? Sí, estoy de acuerdo con la superintendencia de transportes, pero que nos den el debido proceso, ¿sí? Como son las cosas, yo llevo en esos momentos, con el 2011 cuando me sacaron, yo ya llevaba más de 30 años en Velotaz. Pero de todas maneras ya hay un documento base que expide en una resolución que expide la superintendencia. La superintendencia. Hay un documento en que ustedes de pronto ahora sí adherirse, aferrarse. Sí, pues eso es lo que estamos esperando todos, ¿sí? Esa es la puerta pues que nos está dando la superintendencia. Esperamos que todo se cumpla y todo se haga como son. Bueno, muchas gracias, Edgar. Bueno. Gracias por todo. Seguimos, oiga, así pasa en esta reportería, en estos documentales, cada que alguien va contando y contando y contando, quien está al frente de sacar las palabras precisas, pues se va conociendo más del tema. Y eso es lo que está pasando conmigo. Veo el panorama más claro. Ahora vamos a hablar con una persona que le dije yo, ¿y usted qué? Me dijo, pues yo soy víctima.
de carga. Entonces, De pasaje. él apoyaba lo de carga. Su nombre, por favor. Mi nombre es Jaime Alirio Franco Ballesteros. Don Jaime, coméntenos con sus palabras, con su sentimiento, con todo lo que nos quiere opinar, nos quiere contar. Bueno, en mi caso personal, yo soy y me considero consejero de la compañía Velotas, de la cooperativa de transporte Velotas del Acta 68. Fui elegido en el Consejo del Acta 68 del 2010. En el 2020, que ya están mandando los señores Pinilla, fui excluido de la cooperativa sin ninguna justificación penal ni legal que dijera que tenía que ser excluido, perdón. Me siento consejero todavía porque nunca me fueron devueltos mis aportes que me hacían acreedor a la calidad de asociado de la cooperativa. En este momento no me los han devuelto. Fui excluido como consejero, mas no como conductor, pero era conductor propietario, porque yo le había pagado, en vida a don Pedro Pablo, le había pagado un bus completo, un bus viejo, modelo 80, se lo había pagado a la cooperativa. Que en reemplazo de ese bus viejo me propusieron, venda que le vamos a dar un bus nuevo porque usted es una persona responsable, serio y puede pagar un bus nuevo. Hice todo el movimiento de acuerdo a los consejos y las iniciativas que me daba don Pedro Pablo y así fue, me dieron el bus nuevo, empecé a pagar. Ese carro empecé pagando unas cuotas bastante altas para la época. Y como bien han sabido por cualquier transportador que hay épocas buenas y épocas malas en el transporte, entonces, ¿qué pasa? Las épocas buenas lo hacen subsistir a uno, de las malas, abona todo lo que pueda, más si le queda a uno algo, pues lo va a uno a disfrutar, pero en el caso mío nunca me quedó un peso para disfrutarlo, excepto mi sueldo como conductor, porque yo era conductor propietario y asociado de la cooperativa. Entonces, la anomalía de esta administración viene desde que ellos se eligieron. ¿Cómo se eligieron? Convocaron a una asamblea extraordinaria, reforzada con un memorial de firmas en la cual yo estoy incluido, porque así empezaron ellos a trabajar, para sacarnos a nosotros y apoderarse de la cooperativa. A citar a una reunión en apoyo dizque a don Pedro Pablo, porque ya habían rumores de que a don Pedro Pablo lo iban a sacar de la cooperativa. Entonces fuimos una cantidad a esa reunión, yo fui y era consejero yo. Y fui en calidad de consejero y todo porque era en apoyo a don Pedro Pablo, pero ese formulario no tenía ningún encabezamiento, que ahí fue donde yo pequé firmando. Y ese lo utilizaron para convocar a la asamblea donde ellos se eligieron. Esa es una perlita. La otra perlita por la cual yo me tocó regalar prácticamente todo mi trabajo que había hecho yo en la cooperativa, que fue pagarle un carro viejo a don Pedro Pablo, más otro que lo tuve como un año que se estaba pudriendo por allá en un parqueadero. Le dije a don Pedro Pablo, me va a pesar ver ese carrito allá pudriéndose, déjemelo, yo lo arreglo y lo voy pagando. Fijamos unas cuotas. Saqué el carro del taller, duré como un mes y medio, le metí como 12 o 15 millones de pesos y lo saqué a trabajar. Empecé a pagarlo. Cuando el carro entró en rojo, me le acumularon la cuenta de ese carro a la cuenta del carro nuevo, la cual pues era más perjuicio para mí. Se me aumentaban los saldos rojos, ¿sí? Entonces, en vista de eso, el día 10 de septiembre de 2012, tengo esta citación para presentarme a un abogado, donde tenía que decirle al abogado, aquí está la plata del rojo, que en ese momento eran 17.500.000 pesos, o mira a ver qué va a hacer.
¿Pero qué voy a hacer si yo le dije yo al contador, porque la primera entrevista fue con el contador, con el señor Adán Guzmán? Le dije, ¿usted cuánto hace que está en la cooperativa? Ah, ¿que para qué? Le dije, es que usted lleva mucho tiempo en la cooperativa y sabe en qué condiciones yo vivo, cuántos, yo he pagado rojos de 40 millones con este carro y a mí nunca me queda un peso. Porque ahorita que me van a amenazar de que con abogado. Entonces me la volteó y me dijo, haga un acuerdo de pago para que no le aparezca rojo, sino una deuda aparte. ¿Con qué finalidad? De ponerle intereses a esa deuda, porque a los rojos no le podían poner intereses. Claritico así, ¿sí? Entonces yo le dije, ¿pero qué? Si a mí nunca, si estoy en rojo y no me queda un peso, ¿qué acuerdo puedo hacer? Yo no, cualquier cosa invente. Dije, bueno, está bien, a mí lo único que me pagan es el sueldo como conductor, que en ese momento eran como 700.000 pesos. Le dije, voy a abonar 200.000 pesos mensuales. Ese era un arreglo que yo propuse. Digo, ese es un arreglo, vaya, hable con la secretaria del abogado para que firme el acuerdo. Pasé de la secretaria del abogado y me pasaron el dichoso acuerdo donde me quitaban la totalidad del apoyo para yo poder subsistir y trabajar con el vehículo. Cuando digo la totalidad del apoyo era salida de terminales, tanqueo, lavado, todo, absolutamente todo me negaba la cooperativa, cosa que la cooperativa me lo venía proveyendo durante todo el tiempo que estuvo don Pedro Pablo. ¿Sí? Y nunca me negaron nada. Entonces ellos me dijeron, la secretaria me dijo, si no firma, es probable que le quiten el carro, porque usted tiene un saldo rojo y usted le está pagando el carro a la cooperativa, entonces es posible que a usted le quiten el carro. Eso fue en el 2012. Así seguí yo trabajando, pero sin embargo, no les firmé ningún acuerdo y seguí trabajando como conductor propietario. Entonces, ¿qué pasó? Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, traté de enfermarme y todas cosas, estaba enfermo de la columna y todas cosas, y menos mal que yo tenía a mi hijo que me colaboraba también, y me asistía ya el temor de que me iban a quitar el carro. En el 2014 logré conseguir una persona que quería vincularse a Velotas porque era ahijado de don Pedro Pablo, ahijado de bautismo de don Pedro Pablo, la persona que me conseguí. Yo había pagado 347 millones de pesos de ese carro y lo negocié por 78 millones de pesos, recibiendo como parte de pago un carro viejo. Entonces, por eso me considero víctima, pero analizando la resolución que acaba de sacar la superintendencia y la entrevista que hizo la doctora, hay un pedacito que dice, esto debe devolverse hasta el año 2011, que es la ilegalidad de ellos, porque ellos se eligieron en el 2012. Debe devolverse todo hasta el acta 68, que somos nosotros. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a todos los que puedan ver esta entrevista y se sientan perjudicados por la cooperativa, por la administración de la cooperativa de Velotas, a que se unan, a que unamos fuerzas. No hagan a un lado cualquier esfuerzo que puedan hacer para presentar una documentación, para presentársela a la superintendencia o a quien sea para hacer valer nuestros derechos. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Muchas gracias. Bien, a ver, pero la idea es que este ejercicio, este proceso, pues llegue a un término que debe ser, que es el cumplimiento de esa resolución. ¿Qué va a hacer usted para que realmente, como veo que es un liderazo, que es un líder, porque por eso está aquí usted aquí hoy, qué va a hacer usted para que la resolución se cumpla? Que eso es lo que es la búsqueda, que la resolución se cumpla. Hemos tenido cualquier cantidad de fallos a favor, pero cualquier cantidad de fallos a favor que las entidades no los han hecho cumplir. Y están los fallos a favor, desde primera instancia, desde que nosotros entramos allá, porque nosotros alcanzamos a entrar como consejo cuando sacamos a don Pedro Pablo, porque nosotros sacamos a don Pedro Pablo Contreras de la cooperativa. ¿Por qué lo sacamos? Porque don Pedro Pablo era una persona ya de 90 y pico años y firmaba lo que le pusieran en el escritorio. Y el Consejo de Administración
se dio cuenta de que habían falencias ya, que estaban utilizando la firma don Pedro Pablo. Entonces nosotros decidimos, don Pedro Pablo, qué pesar, el fundador, don Pedro Pablo, el que todo el mundo le dice mi viejito y toda cosa. Yo propuse, dejémoslo presidente honoris causa, gerente honoris causa, que puede venir a sentarse en su silla, pero no tiene autoridad para firmar nada. Esa propuesta la hice yo. Mas, sin embargo, así no fue. Y nos tomamos el poder, nosotros duramos 9 días. En esos 9 días, yo fui a la ciudad de Cali a hacer una auditoría, porque fue lo primero que don Alberto Cortés, que fue nombrado gerente, ordenó hacer auditorías en las oficinas de transporte y de carga. Y ya encontré allá en esa auditoría que yo hice con 2 asesores auditores profesionales que me mandaron, y yo iba en representante del Consejo de Administración. Ya encontré una falencia ya. ¿Cuál era la falencia? Hacían los repartos de mercancía, pero los cobraba Velociva. No, los hacía Velotax, en carros de Velotax, pero los cobraba Velociva. Claro. Entonces, que era una compañía, una empresa paralela a Velotax. ¿Usted conoce más casos de estos? O sea, como son casi 400 sus asociados a la cooperativa Velotax, ¿conoce más casos de estos? Pues lo más relevante es lo que acaba de decir el presidente del Consejo, que fue la muerte del profe, la muerte de José María, la muerte de don Pedro Beltrán, que son los 3 consejeros que faltan de nuestro Consejo electivo elegido en el Acta 68. Son 3 que faltan, que fueron 3 que se murieron. El profe se murió porque tenía dos carritos taxi que trabajaban de mariquita que ahí bajé, y optaron los señores, le propusieron que vendiera esos carros, que porque no le iban a dar más trabajo a esos carros. El viejito insistió, nada. Nombraba conductores y no se los dejaban trabajar. No los aceptaban los conductores que él mandaba. ¿Qué pasó? Se enfermó el viejito y hasta luego, amigo, güey. Don Pedro Beltrán, alma bendita también, que tenía su huesecito en la trocha y tenía problemas con una vista. Vendió su huesecito en la trocha, se fue a vivir, se encerró, perdió totalmente la vista, se ahorcó, porque perdió todo. Claro. ¿A consecuencia de qué? Del problema de Velotax. Bueno, en todo caso, aspiramos que los que tengan todo este caso se pongan pilas para que, ya que está la resolución, pues haya unificación de objetivos. Muchas gracias. Tengo que decirlo que esta información la venía yo buscando hace más de 5 años. 5 años. Pero me reía porque a mí me decían, oiga, lo invitamos a que nos vamos a tomar Velotax, vamos a hacer una almuerzo en Velotax, vamos a hacer... Pero esa gente, bueno, ¿y quién? Ahí la gente sacaba la maleta de, no, que llegue. Y yo nunca he hecho eso, llegar. Con Carlos siempre llegamos invitados o no llegamos, nosotros no hacemos las cucarachas, entrar a la fuerza. A la fuerza. Entonces veamos que no, que los tipos, entonces, no vamos. Pero entonces yo quería saber, quería tener este tipo de charlas, porque pues uno escuchaba muchas cosas por fuera. Escuchaba, pero no había ese planteamiento con los protagonistas como hoy estamos viviéndolo, con la gente que está inmerso en esta situación, que aún persiste, ¿no? Está en búsqueda de que se aclare, pero aún persiste. Hay una resolución, pero falta que la resolución tenga sentido. Su nombre, por favor. Alexis García Sánchez. Yo soy otro afectado de la problemática de Velotax. Yo entré en el año 1993 como conductor, ¿sí? Cuando recuerdo tanto que en esa época Velotax estaba en una como medio crisis porque don Pedro Pablo había hecho una inversión de unos buses y bueno, yo entré en esa crisis. Cuando entré en unas aerobanes que él exportó directamente del exterior y ahí la empresa volvió otra vez a empezar a coger otra vez fuerza y volvió a levantarse, porque en sí Velotax ha tenido pues crisis, pero se han salido de ellas, pues que yo conozca, ¿no? Desde el año en que estoy.
El caso mío específico es, yo entré en el 93 como conductor, luchando duro, cuando eso pues siempre ha estado don Pablo ahí frente a la empresa como gerente, y pues las administraciones han ido cambiando, pero siempre ha estado don Pablo como gerente. Él ha tenido siempre la voluntad de ayudar a la gente. Entonces ya yo en el 2007, por el esfuerzo, el trabajo, sacrificios, ya yo pude hacerme a la oportunidad que don Pablo me dio de hacerme a una buseta de la cooperativa, en sociedad con otro compañero. Y terminamos de pagar esa buseta y ahí fuimos avanzando y avanzando y avanzando. Se vendió esa buseta, ya llegaron la temporada de los buses. En ese transcurso de tiempo y en ese lapso alcanzamos a pagar como la buseta, otro bus, y ya nos hicimos otros 2 bucecitos. En fin, había progreso, había forma de echar hacia adelante. Cuando la cooperativa estuvo en manos de don Pedro Pablo en la gerencia. En cierto tiempo, más o menos como del 2010, 11, vino la cooperativa presentando unos problemas, que era lo que comentaba mi compañero don Jaime con don Pablo. Entonces habían llegado ciertos personajes a la empresa como afiliados también, que son los Pinilla, Jairo y sus hermanos. Ellos llegaron aquí como afiliados, normal. Después vieron la oportunidad de ir avanzando también, igual que todos, pero ya después traían otras intenciones. Hasta donde yo tengo entendido, venían de Copenal. Toda esa gente que venía de Copenal se las trajo para acá, para Velotax, y fueron haciendo la misma estrategia que hicieron en Copenal, la hicieron acá. ¿Sí? Nosotros hicimos una protesta a raíz de toda esa problemática, ¿sí? Porque ellos llegaron y empezaron a adueñarse de líneas, entonces ya querían las líneas para ellos, ya el señor Jairo entró a encabezar ilegalmente, hasta donde yo entiendo, porque el señor sacó ilegalmente al consejo que estaba legal, que es donde está don Edgar Cardona y don Jaime. Ellos eran los que estaban elegidos por asamblea legal. Ellos se metieron y lo sacaron a las malas, porque yo me enteré de eso y estuve ahí cuando lo sacaron a empujones de la empresa. Ellos no fue que hicieron asamblea, ellos lo sacaron a la brava, lo mismo con la doctora y con la señora Ana. Ellos sacaron a la gente a la brava y se adueñaron de la empresa. Desde ese momento empezaron falencias con los conductores, con los asociados, con toda la gente. Toda la venta en las taquillas era para ellos. Si habían existido varios tipos de servicio. Está el de Aroban, el de Kia, el de buses y el de bucetones. Entonces siempre que la venta para ellos. Empezaron a falencias en la empresa, falencias, ya las líneas eran para ellos. Al comienzo había un letrero en Bogotá donde se apuntaba a todo el mundo para el rodamiento. Ya ellos quitaron eso porque ellos ya se adueñaron del tablero, de las líneas, de todo, de los cupos. Me enteré que muchos cupos de la trocha que se habían robado, que ilegalmente se adueñaron, fueron metiéndolos para carros de ellos. Pues claro, ellos con la empresa en las manos pues podían hacer lo que querían. Ahí a raíz de eso, nosotros después de la pandemia decidimos que ya no aguantábamos más. Un grupo de asociados y afiliados ya nos tenían colmados con lo de las líneas, con tanta irregularidad, nos tenían del cuello, nosotros pagando carros endeudados. Después de la pandemia no nos auxiliaron porque los carros salieron sin llantas, sin seguros, y cada uno defiéndase como pueda, supuestamente una cooperativa, ¿no? Solidaria. Entonces, a raíz de todo eso, nosotros hicimos una reunión con unos afiliados, muchos conductores nos apoyaron, socios también, y dijimos, no, aquí nos toca es tomar cartas en el asunto porque esta gente ya, sabiendo que están ilegalmente y eso, pues vamos a tomarnos las cosas a los hechos porque ya esta gente no, y ellos siempre fueron desvinculando la gente se fue cansando, fue desvinculándose hasta que no quedaron sino de 500 y pico asociados con los de la carga, taxis, arobanes y todo, fueron
desvinculándolos, sacándolos a las malas, hasta quedar ellos el grupito que venía de Copenal y otros que trajeron de Autofusa y otras empresas a amigos de ellos, ¿sí? Así hasta que formaron el grupo. Entonces, a raíz de eso y de las actas ilegales, ellos fueron perpetuando y fue pasando el tiempo y la justicia no hizo nada, la fiscalía no hizo nada, la superintendencia no hizo nada, la Cámara de Comercio no hizo nada, pues se fueron perpetuando y ellos también tenían aquí sus influencias, pero todo lo mueven es con dinero, así es con dinero, eso no hay otra forma. Nosotros no lo podemos probar, lógico que nunca va a probar eso, pero yo sí sé que eso lo mueven es con dinero. Entonces no hemos podido, por las vías legales, nosotros hacer que esa gente salga y entre el consejo que estaba, el legal, ¿sí? El consejo legal que estaba, que ellos sacaron a patadas de allá, que entre ese consejo que es el que tiene que estar ahí en esa empresa. Entonces, no se ha podido. A raíz de eso nosotros nos llenamos ya, como el cuento, o sea, la coronilla, y nos tocó hacer una protesta, que fue cuando hicimos la protesta en el año 2020, que nos tomamos las instalaciones de Velotax. Duramos 3 meses ahí, hicimos un buen trabajo porque pues hasta la fecha se ha visto el fruto de ese trabajo que se hizo ese día, de esa manifestación pacífica. Ellos nos sacaron a la brava y a patadas en compañía de la policía, porque ellos hasta la policía tenían aquí comprada. Nos sacaron un día, fueron el ESMAD, imagínense, para una protesta pacífica de puros señores de 40, 50, 60, 70 años que habíamos ahí haciendo la protesta pacífica. Llegó la policía en confabulación con ellos y nos sacaron con el ESMAD, imagínense. ¿Ah? Entonces se acabó la protesta, listo, se acabó, pero el trabajo siguió, y pues hasta ahora el fruto que da. El caso mío en particular, yo estoy desde el 93. El carro mío después de la pandemia entró en rojo, me lo embargaron, ellos como nunca me reconocieron como socio, nunca me reconocieron porque ellos cambiaron los estatutos, yo tenía el dinero de mis aportes, pero ellos nunca me reconocieron como socio. ¿Por qué? Porque cambiaron los estatutos y el señor Jairo, como tenía su banda, dijo, no, ahora subo los aportes a 30 millones. Pues ¿quién va a tener 30 millones? ¿Quién? Nadie. Entonces, hasta ahí los que estuvieron afiliados, hasta ahí fue que pudieron ellos entrar a ser socios y él formó su bando, que fueron 80. Entonces, ellos perpetuaron con esa misma gente, se han venido religiendo. Los mismos con los mismos, los mismos con los mismos. A mí me desvincularon unilateralmente, se tomaron el atrevimiento de desvincularme en mi carro estando embargado y todo. Yo fui a salir a trabajar, pero no tenía llantas, no tenía seguro, no tenía tecnomecánica, no. Entonces yo fui a la empresa y me dijeron, plata no hay, que plata no hay. Pero ellos, los carros en pandemia, los de ellos sí salieron mucho antes que los de los demás. ¿Sí me entiende? Esa era la problemática que había ahí en Velotax y todavía la sigue existiendo, porque hasta el día de hoy tienen a la gente arrumada. Ahorita los hermanos empezaron a sacar aerovanes y tecnovanes y tienen arrumado a los de las aerovanes. Entonces el llamado mío por este medio tan importante es a que la gente no se aguante más, que no le tengan miedo a ese señor, que sepan, no se dejen usar, que es lo más importante, no se dejen usar, sean pensantes. Esto es una cooperativa y es para todos, no es para una familia, ni para 4 ni para 5, como siempre ha funcionado. Desde que yo entré en el año 93, esto siempre, hasta el conductor más de taxi, de lo que sea, podía entrar a la empresa. Ahorita nadie puede entrar porque ellos viven con miedo, yo no sé qué es lo que viven, ¿sí? Viven asustados, no sé de qué, pero así viven, no dejan entrar a nadie. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la problemática que hay ahorita en Velotax. Ellos se cogieron el cupo del bus, me desvincularon, como yo los que estuvimos en sí en la protesta, cogieron represalias hasta que acabaron con todos, los que estábamos en la protesta. A todos nos sacaron, por las buenas, por las malas, buscaban que un informe, que esto, que otro, y a todos nos sacaron los que estuvimos en la protesta por exigir nuestros derechos, para que esto funcionara como una cooperativa. Entonces, este es el caso mío y yo soy un afectado de esos. Y pues hasta la fecha voy esperando a ver que la Superintendencia, Cámara de Comercio y la justicia actúe en derecho y nos dé la razón
porque la tenemos. Ahí están los fallos, ahí está todo. Entonces yo espero que las entidades correspondientes que tienen que tomar caso y carta en el asunto se hagan presentes en este caso, Velotax. Muchas gracias por la oportunidad. Y un llamado a todos los que pueden comunicarse, en los que se sientan afectados, los que hayan tenido, los que le hayan robado los cupos, los que le hayan sacado injustamente. Toda esa gente es la que tenemos que reunir para que ese señor se vaya de Velotax. Ese es el objetivo de nosotros, que el señor Jairo Pinilla y su bandola se vayan de Velotax y entre el consejo legal, el que estaba desde el 2010. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Seguimos con las vivencias importantes de este caso. Y la verdad que estamos contentos de poder dar esta serie de entrevistas. Y aspiramos a seguir, ¿no? A seguir entrevistando más personas de Velotax. Claro, sería importante. Un nuevo invitado, por favor, ¿cuál es su nombre? Eduardo Caballero Ladino. Don Eduardo, coméntenos su experiencia en este caso de Velotax. Bueno, mi experiencia en Velotax, primeramente trabajé en Velotax aproximadamente 30-32 años, en donde conocí realmente la logística total, porque me desempeñé en todos los medios, en todos los servicios que prestó la empresa. Entonces conozco totalmente el movimiento de la empresa. Y pues, hombre, Henry, aterrado de la situación que se está presentando en este momento, en donde de un momento a otro nos hicieron una asamblea extraordinaria que fue ilegal. Nosotros fuimos con el presidente allá a donde se citó la asamblea, en donde aclaramos que era ilegal, porque yo como integrante de la Junta de Vigilancia le firmé unos documentos al revisor fiscal, pero ya habían vencido los términos de convocatoria de la asamblea. Entonces, partiendo de esa base, se puso una queja en la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde revocaron esas actas y esos escritos en la Cámara de Comercio, que ya es donde comienza el meollo del asunto. Cuando ya ellos hacen su asamblea, erradican todas sus cosas, entonces ya me hacen una destitución a los 2 días sin debido proceso, porque yo como Junta Directiva de Junta de Vigilancia, no, yo sé el proceso que se le va a hacer a un asociado. Yo era asociado, yo fui propietario, conductor, asociado e integrante de la Junta de Vigilancia. Tuve las 4 funciones que tiene una cooperativa, que la conozco totalmente como son. Entonces, ¿qué pasa? Por cosas, en una denuncia que se hizo en su juzgado, no me acuerdo en ese momento, en un proceso abreviado que usted y yo sabemos que dura años. En 2 días salió el fallo. Blanco es gallina, lo pone frito, se come. Entonces, partiendo de esa base, ya es donde comenzamos a ver la ilegalidad de las cosas. Porque esto partimos de la base que esto es algo que no tiene presentación ante el ordenamiento jurídico legal de este país, ¿no? Entonces seguimos con un proceso, ya comienzan a llegar los señores Pinilla con el señor Aguilar, en este momento se me va el nombre del pastuso, Ignacio Ortiz también, que según él decía que él manejaba toda la superintendencia por boca de él. Entonces ahí es donde comenzamos a las falencias, donde ya llegan fallos a favor de nosotros, y partiendo de la base de que la que comenzó a evadir estas situaciones fue la Cámara de Comercio, donde no escribió las resoluciones que expedía la Superintendencia de Industria y Comercio. Y así seguimos sucesivamente, donde comienzan a hacer una masacre laboral y una masacre de asociados. En el año 2011, que donde yo fungía en el caso del presidente de Junta de Vigilancia, integrante de la Junta de Vigilancia, hábiles habían 580 asociados. Una masacre que en este momento, donde citan a una asamblea extraordinaria ilegal nuevamente, citan a 71. ¿Dónde están los 510 otros asociados? En donde el señor no va aquí más, sin un debido proceso. ¿Por qué? Porque no se seguía el lineamiento deshonesto que estaban manejando ellos. ¿Dónde están? En la nómina en ese momento eran 1.360 empleados directos
directos. Hoy en día no pasan de, diría yo, máximo 400. Una masacre laboral del Tolima que no sé los entes de control, porque, y más de aquí del Tolima. Quiero aclararles, yo no soy del Tolima, yo soy boyacense, pero trabajé en Velotas, hice empresa y quiero mi empresa porque saqué mi familia adelante. Pero también trabajé con mucho sentido social y con sentido de pertenencia en mi empresa, ¿ya? Entonces, lucho por esa empresa, ¿por qué? Porque es que se hacen cosas deshonestas y mientras haya deshonestidad, lo voy a pelear, voy a seguir en la lucha, porque no deben de ser las cosas así. Y lo más tremendo es que los entes de control se presten para esas cosas, para esas cosas que lo tenemos totalmente claro. A mí me gustaría hacer un debate jurídico con nuestro grupo y con el grupo de la superintendencia, en donde nos explique realmente por qué no aplican la normatividad. No queremos que nos regalen nada. No queremos que nos regalen nada porque no queremos nada que nos regalen. Simple y llanamente que actúen en derecho. Eso es. Un debate jurídico, el grupo de nosotros, el grupo jurídico de nosotros y el grupo jurídico de la superintendencia, en donde haya un aval honesto. Donde haya un aval honesto, ¿ya? Que se pegue al derecho. Y miramos a ver cómo van a ser ahí los resultados. Algo que de pronto no se ha tratado aquí, que a mucha gente no sabrá. La superintendencia le pagó, creo que fueron 30 o 40 millones de pesos, a un señor asesor que fue superintendente. Eso fue en el año 2015 más o menos, en donde se le hizo la consulta, en donde nosotros expusimos nuestro punto jurídico a la superintendencia y el resultado lo tenemos. Un ente jurídico que necesite saber de ese resultado, nosotros lo tenemos, estaremos dispuestos a hacerlo llegar aquí en el ente de que sea control jurídico, en donde nos dan la razón a nosotros. Entonces, mire las cosas, nos dan la razón a nosotros y se crean remolinos de distracción, que van a hacer un documento para dilatar, y donde no se aplica la ley. ¿Qué pasó con la ley 222, donde se remueven administrativos por no cumplir con sus funciones cuando una entidad está en proceso de vigilancia por parte de la superintendencia? Entonces, todas esas cosas no nos entendemos qué pasa. ¿Qué pasa con la rama judicial de aquí de Ibagué? Resulta que no sé qué pasa con la oficina de reparto, en donde la auxiliar del fiscal de Velotas tiene parentesco con alguien de la Palacio de Justicia, de la oficina de reparto, en donde los procesos de Velotas siempre le llegan al señor John Carlos Camacho Puyo. Cursa en ese momento una denuncia ante Fiscalía de Cuarta Delegada del Tribunal del Tolima por prevaricato por acción. Cuando llegué estaba leyendo el fallo del tribunal. En una parte del fallo del tribunal, no lo dice Eduardo Caballero, lo dice el tribunal, en donde para procesos de impugnación de actas va en el proceso general, en el Código General del Proceso, en su artículo 20, numeral 8, dice que el que tiene potestad para definir, para recibir una impugnación de un acta de una asamblea o de una empresa, es el juez civil, no es juez municipal. Modus operandi. Me hago lo que hacen ahí, dicen, no, me declaro impedido, lo paso al municipal, el municipal falla, pasan al civil, el civil ratifica. ¿Cómo ratifica? A favor de Velotas. ¿Eso es legal? No lo digo yo, lo digo porque lo dice la ley, y no lo dice, y lo dice en el fallo del tribunal que tenemos nosotros, lo dice, lo contempla, ahí lo contempla, en el fallo del tribunal lo dice. Entonces, lo que estoy diciendo es un argumento jurídico legal. Y así sucesivamente pasan muchas cosas. Dentro del fallo del tribunal también dice que ellos no tenían por qué haber citado asamblea estando ilegales.
hacía 1 año y 4 meses estaban ilegales. Hicieron caso omiso de eso y realizaron asamblea. Entonces, ¿sí ve las cosas como son? Entonces, hombre, entes de control, ¿dónde están? ¿Dónde me explico? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién hablamos? Si no vamos a solucionar por ningún lado, entonces ¿para dónde cogemos? Y siempre va a pulular la corrupción. No, esto tiene que cambiar. Y estamos aquí para cambiar, para reclamar nuestros derechos, porque el que no reclama sus derechos es porque no se los merece y nosotros no los merecemos. Muchas gracias, señor Caballero. Henry, a usted muy formal. Después de escuchar todo el testimonio vivo, la experiencia que se vivió y se está viviendo todavía. Esto no tiene toda solución como tal. Esta es la resolución. Entonces, el doctor Faber nos va a hacer como una conclusión, como un resumen ya, sobre todo de hacer que la resolución se cumpla. Nosotros en Colombia vemos que todo es papel, papel y papel, como decía uno de los invitados. Hemos ganado muchas cosas, muchos casos, pero no se ve. Y eso es Colombia, la verdad. Entonces la idea es que no se llegue a este suceso en Velotax, sino que realmente esa resolución se cumpla. La superintendencia cumpla con lo que escribe y haga cumplir también la norma, la ley, de todos, de los entes privados, públicos, de todo lo que tienen que hacer. Esa es la idea. Entonces, mi doctor Faber, adelante. Gracias, Henry. Más que una conclusión, yo lo que quiero hacerle es una invitación al Estado colombiano. Hoy, con la elección de la nueva fiscal, se va a marcar un hito, así como el 19 de junio del 2019, 19 de junio del 2022 se eligió un nuevo presidente progresista. Velotax tuvo un problema como lo han tenido muchísimas empresas del país y como lo ha tenido el Estado. Es que en él confluyó todo lo que se llama uribismo, centro democrático, todas estas organizaciones político-criminales realmente, y por eso quebraron la empresa. Quebraron la empresa pues porque quebraron a 350 personas o familias. Pero también detrás de esto, detrás de ellos, hay otras organizaciones criminales u otras organizaciones del Estado que por lo menos no han cumplido su labor. El señor Jairo Pinilla y muchos de sus compañeros de consejo y empleados directivos de Velotax han sido investigados, han sido denunciados y han sido investigados en la Fiscalía. Han sido denunciados en los juzgados. Pero el aparato judicial ha sido muy lento, muy esquivo y muy tal vez comprable, muy manipulable. En este momento, por ejemplo, yo tengo una denuncia que presenté en el año 2018, es la erradicación 2018-1934. Se encuentra en la Fiscalía 55 local, ya va a prescribir el delito. Pero por esos hechos parecidos al mío, que me robó el señor Jairo Pinilla un cupo de un bus que costaba 100 millones de pesos, por ese mismo hecho también otras personas a las cuales se les robó un bus completo, se robaron el fondo de reposición, estafaron a las personas, existe el proceso 2018-360, que está en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Ibagué. Son casi los mismos hechos. A mí me robaron el cupo de ese bus y a los que le vendieron el bus, la señora, una de las consejeras, cuñada de Jairo Pinilla, que en ese momento se me va María Teresa Sepúlveda, está siendo en este momento juzgada en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito por estafa agravada y por falsedad material en documento público. Y muchos procesos como este se encuentran en la Fiscalía quietos. Hay procesos de lavado de activos contra el señor Jairo Pinilla, hay procesos de estafas agravadas, hay procesos de falsedades en documentos públicos y un sinnúmero, hay concierto para delinquir.
es que cuando se unen los del Consejo de Administración, más el jefe de transportes, más el contador, el revisor fiscal está a punto de ser condenado en este momento. El revisor fiscal de Velotaz tiene un proceso y estamos para audiencia ya. ¿Cómo llama? ¿Cómo llama? ¿Cómo se llama? José Eiler Ruiz, revisor fiscal de Velotaz, en este momento está en juicio para ser condenado. Y lo mismo María Teresa Sepúlveda, porque si bien hay que esperar que las resultas, pero ya están muy adelantados los procesos, pero son procesos que llevan ya 6, 8, 10 años, y los que están más atrasados realmente son los que se han presentado contra el señor Jairo Pinilla directamente, y la Fiscalía no ha querido adelantarnos, como no ha querido adelantar ningún proceso en el país nunca. O sea, llevamos 30 años de Fiscalía sin que la Fiscalía opere. Pensamos y creemos que con la resolución que sacó la superintendencia se avanza mucho en esto. Sin embargo, ya hay muchos muertos, gente que se murió, algunos nos hemos quebrado, algunos hemos tenido que realizar otras actividades, porque todo lo que se hizo en la vida de nosotros, con el dinero que se invirtió en Velotaz, se lo robó el señor Jairo Pinilla y sus compañeros, sus compinches. Entonces la invitación es a que las personas que se han visto afectadas por el accionar delictivo de las personas que desde el 2011 ingresaron a Velotaz y se apoderaron de Velotaz y se apoderaron de sus activos y se nos apoderaron de nuestros cupos, de nuestros buses, de la capacidad transportadora, que se apoderaron de las bodegas, que se apoderaron de todos estos activos que tenía Velotaz. Todo el que se crea perjudicado, pues participe, es el momento de participar. Y correlativamente invito a los organismos de control, llámese Procuraduría, aunque no es que exista mucho ese organismo, la Contraloría, la DIAN debería intervenir en Velotaz. Es que estos tipos se han enriquecido ilícitamente, llevan 12, 13 años enriquecidos ilícitamente. La Fiscalía, ¿cómo es que hay procesos por lavado de activos y no pasa nada en este país? Con un tipo que vale 100.000 millones de pesos como Jairo Pinilla y que no declare, paga más Uribe que paga cero. ¿Sí? Entonces es la invitación, estamos en otro país y hay que perder el miedo, hay que tener coraje para que todos estos bandidos vayan a la cárcel, pero es que los bandidos están confabulados también con los organismos del Estado. Esa es la invitación que yo quiero, que sea el momento para que todos los que hemos tenido que sufrir, todos los vejámenes de Velotaz, de Jairo Pinilla, de sus hermanos y de todo, de ese gerente bandido que fue, por ejemplo, es que Ecos del Conveima, condecorando un bandido como esto. Rodrigo Aguilar fue condenado por peculado por apropiación. Es un bandido y lo mantienen, dice que un hombre ilustre del Tolima. ¿Qué va a ser ilustre un bandido de esos como Rodrigo Aguilar? Invitar a la ciudadanía a que tenga en cuenta en qué ciudad estamos. ¿Por qué Ibagué está tan atrasada? Pues por el accionar de estos tipos, que una empresa insigne, una empresa próspera, una empresa que llevó a cabo todo el tema de carga, como lo decían aquí. Servientrega existe por Velotaz, pueden entender. Esa es la ciudadanía lo que tiene que entender. Muchas gracias, Henry. Bien, abogado Faber Hernán Ramírez. En todo caso, yo quiero hacer una aclaración. Hemos dejado abiertamente que el abogado Faber utilice unos términos que pues uno dice, uy, esos términos son ya como, por ejemplo, que criminales, todos los términos. Dejamos porque él es un abogado y sabe hasta dónde va, hasta dónde tiene las pruebas. Entonces hago esa aclaración porque de pronto la gente va a comenzar a decir, a llamarnos, a decirnos, ¿y ustedes por qué permitieron eso? Pues sencillamente porque él sabe lo que está hablando. Claro, es que además hay muchas denuncias, Henry, es que hay muchas denuncias en la Fiscalía. Hay procesos penales adelantándose, ¿sí? Y ya cuando usted está imputado, ya es imputado o sindicado, ya es un delincuente. Y obviamente el hecho de que la superintendencia se ha sacado una resolución diciendo que desde el 2016, claro, cumpliendo los fallos del Tribunal Superior Sala Civil del Tolima, que desde el 2016 todo lo que ha hecho Velotaz no existe y que hay que devolver las cosas a su estado natural, pues quiere decir que habían unos delincuentes. Lo que pasa es que esto lo hicieron civilmente, pero correlativamente con lo penal. Si la Fiscalía hubiera hecho lo que le corresponde, pues estarían condenados. Exacto. Entonces nosotros lo que planteamos es que sí entendemos que la justicia, la mayoría de las veces la justicia va por el camino del que tiene la plata.
y entonces se tira mucha gente. No le importa. Ahora lo vemos en la fiscalía de Marta Mancera, de Pacho Malo, de todo lo que, o de Brecht, de todos los casos que los tapa cuando aparece Zuluaga, cuando aparece Uribito, cuando aparece todos estos personajes con mucho poder y con mucha plata. Es la primera vez, por ejemplo, doctor Faber, que encuentro que la Fiscalía es quien actúa como defensa y la Procuraduría, como el caso de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda, que es la primera vez que veo que la Fiscalía se rompe, investiga al acusado es para sacarlo. Cambia la O Constitución. sea, es para sacarlo, claro. Entonces uno dice, esa Fiscalía, ¿qué pasa con la Fiscalía? Entonces, porque hay poder. O sea, ya aprovechándome ahora de este momento aspiro que la próxima fiscal ya elegida, que por fin se eligió, por fin, porque estábamos bregados hasta con la Corte. Aquí nos tuvo que darle también madera a la Corte, la que se comió, porque con toda razón, y vea que se ganó, fíjese que se ganó porque ellos no pensaban en elegir a la fiscal, pero la presión de todos los medios alternativos en Colombia y además con las ONGs a nivel mundial, porque también apoyaron, y también hay que decir, apoyaron también, el gobierno de los Estados Unidos también se metió, todo el mundo se metió, la OEA se metió, por ejemplo, que nunca el secretario de la OEA había estado en una posición tan tenaz, en esta vez también de una vez, todo sirvió, y ya pues ya tenemos fiscal a Luz Adriana Camargo. Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal, entonces esperamos que la doctora Luz Adriana Camargo cambie esa cara que tiene hoy la Fiscalía, que le deja Barbosa, que le deja Mala Mancera, que le dejan todos como los Pacho Malos, Cianuro. y que, exacto, con Félix, también Félix, Antonio, el hijo de José Salustiano, ¿ya? Neira. Entonces aspiramos que ese pensamiento cambie, porque la verdad queremos una Fiscalía que opere, que opere, que cumpla con lo es. De otro lado, con mi amigo Carlos Augusto Pavón Rodríguez y el propio, queremos que se haga justicia, en este caso de Velotax. Queremos que este gobierno, este nuevo gobierno, que se plantea de la vida, que se plantea el respeto a los derechos humanos, aspiramos que se plante duro, la superintendencia, y desde que la superintendencia se plante duro, vamos a ver que la gente va adquiriendo sus derechos que fueron arrebatados. Eso aspiramos nosotros. Y lo hacemos, esta grabación la hacemos con mucha responsabilidad porque siempre le jugamos a esto, no le tememos a las cosas, enfrentamos las consecuencias, pero siempre abogamos porque haya equidad, haya justicia, para que la gente, porque ese en última es lo que nos tiene fregados, es la inequidad en la aplicación de la justicia social, económica, en todo ese tipo. Entonces, procuramos que la superintendencia, por favor, les haga cumplir esta resolución. Doctor Faber, muchas gracias, hermano, y aspiramos que siga usted con ese papel, con ese... A su audiencia, Sí. y que su audiencia replique esto. Es importante saber qué ha pasado en una ciudad como esta, que está acabada obviamente, pero qué ha pasado con una empresa que fue muy, muy pujante y que ahora está en manos de, Oiga, y de una ahora hay una familia. pregunta importante, mano, importante cultural, muy importante cultural. ¿Qué pasó con las lechonas que vendían ahí? Ah, esa sí, Se no acabó. sé qué No, pasa. Es que se acabó todo, realmente es que en Velotas se acabó todo. En Velotas iba uno también a comprar comían lechona. lechona en la Claro. 15, cuando En la la, oficina en era la en la 15 y en la, no, y en la estábamos 20, jóvenes, no, y en la 22 y con la quinta. 21, pero era más 21. en la 15 Sí. donde estaban las oficinas iniciales de Velotas y eso era muy, muy bonito porque yo, por ejemplo, estudiaba en Pereira en la Universidad Libre y yo viajaba y era muy... Y el tema de los giros, entonces yo recibía en Pereira o en Bogotá los giros y todo eso era muy importante porque casi todos los tolimenses nos criamos con Velotas porque teníamos que viajar por Velotas, así como todo el mundo tenía que venir de los pueblos y era por Velotas. Bueno, bien. Entonces, muchas gracias, doctor Faber, y a ustedes también. Muchas gracias por estar con nosotros. Aspiramos a que esta información
se riegue completamente, denle me gusta, se riegue, se comparte. Muy importante esto. Muchas gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado con este tema muy importante. Hemos escuchado a personajes que han estado por muchos años en esta empresa tan importante como es Velotaz. Recordamos que hace muchos años don Pedro Pablo Contreras fue el que hizo historia aquí en el Tolima para llevar a los pasajeros a todos los municipios y a todas partes del país. Ha crecido, creció, y bueno, ha dejado de sonar en los últimos años porque algunos me preguntan, bueno, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con Pedro Pablo Contreras? Una historia aparte que ha dejado un legado a todos los transportadores, a todos los ibaguereños, a todos los tolimenses. Sin embargo, la empresa que ha pasado a manos de muchos de los asociados a través de directivos y personas han dejado, digamos, este trabajo, pero lo han hecho de una manera muy diferente a lo que fue la concepción que hizo el legado de Pedro Pablo Contreras. Así que queremos dejarles que ustedes hagan sus premisas, sus reflexiones, hagan sus comentarios, sus sugerencias, sus denuncias a través de este canal, después de haber escuchado a los consejeros, a los asociados que hicieron sus palabras para expresar cómo se sienten y cuáles son las recomendaciones que le hacen a la mayoría de la gente a través de esta denuncia, por decirlo así, a todos los que tienen que ver para que se pueda lograr llegar a rescatar, entre comillas, nuevamente a lo que fue esta empresa importante en el país, como es Velotaz. Muchas gracias, entonces esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal Henry Cárdenas Meneses Televisión en YouTube, igualmente a Pau Roca Comunicando. Y saludos a todos nuestros televidentes del canal CNC, canal 22 de Legón Telecomunicaciones. Hasta pronto. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613. Servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.